el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Alguien cante, al que es digno, al que es digno, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al que vive por siempre, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, a Jesús. Solo a ti, Jesús, toda la gloria. Saludos y bendiciones. Te habla el pastor Luis Civira de la Iglesia Centro Evangelístico Barquisimeto. Gracias por acompañarnos en esta entrega de nuestra serie El carácter del cristiano. Hoy continuamos, mejor dicho, con el tema que en la entrega anterior iniciamos, grietas en el carácter, como parte de nuestra serie. La Biblia nos ilustra la lucha del hombre contra el pecado y la victoria de Jesús en la cruz ante el mismo. Desde la creación, hemos estado en constante batalla contra nuestras emociones y sentimientos, quienes cada día luchan para imponerse en nuestro diario vivir y así gobernar nuestras acciones. Solo el nuevo hombre, aquel redimido por la sangre de Jesús, tendrá las suficientes herramientas para luchar y obtener victorias día tras día sobre los rasgos del carácter. Por cierto, victorias que debemos mantener y defender, pues el pecado nos asedia. En la entrega anterior hablamos de algunas grietas en el carácter del creyente. Hablamos de la irresponsabilidad y lo ilustramos con los hechos en la vida de la reina Vasti.
Hablamos también de la codicia y la mentira, y nuestro ejemplo fue el siervo de Eliseo llamado Giezi. Y en tercer lugar, hablamos de la combinación de desobediencia y baja autoestima, y el ejemplo que tomamos fue la vida del rey Saúl. Conversamos acerca de las consecuencias de tales debilidades y recomendamos la oración y el acompañamiento, entre otras cosas, para lograr superarlas. Hoy conversaremos de otros casos, otros personajes bíblicos que enfrentaron situaciones que nos ilustran claramente nuestra profunda necesidad de relacionarnos con Dios a través de la conexión con el Espíritu Santo y también por medio de Jesús, su amado Hijo. Conexiones que nos ayudan a superar las grietas del carácter. Así que prepara tu cuaderno de anotaciones, ten la Biblia a la mano para subrayar lo que leeremos en esta entrega de las grietas del carácter. Hablaremos de debilidad moral. Y antes de describir a uno de nuestros protagonistas en el día de hoy, necesitamos definir la debilidad moral. Y la definimos como aquello que caracteriza a una persona como débil frente a los demás y, peor aún, débil ante sí mismo, incapaz de superar sus instintos primarios, esclavo de sus propios deseos. La vida de Sansón, que será nuestro ejemplo en el día de hoy, es una vida contradictoria, con una fortaleza física como ningún otro en las historias bíblicas, pero con un carácter débil, moralmente hablando. Sansón, en primer lugar, estaba apartado para Dios por ser, como dice Jueces capítulo 13, verso 5, nazareo a Dios desde su nacimiento, aunque él continuamente rompió su promesa. El Espíritu de Dios vino muchas veces sobre él, dándole una gran fuerza para luchar contra los filisteos, los que eran opresores del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Al mismo tiempo, sin embargo, Sansón fue un mujeriego y un hombre vengativo lleno de pecado. La vida de Sansón entonces nos ilustra al menos tres cosas muy interesantes que reflejan de manera clara su debilidad moral, una grieta del carácter. En primer lugar, ceder a la tentación conduce al pecado. En segundo lugar, Dios puede usar incluso a un hombre pecador para anunciar su voluntad. Y en tercer lugar, Dios no nos dejará escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Así que en base a estos tres aspectos, hablaremos del fracaso moral como una grieta del carácter. Número 1. La vida de Sansón, de la tentación al pecado. La historia de Sansón, que puedes leer en el libro de los Jueces, capítulos 13 al 16, comienza con una violación a la ley de Dios. Él desea casarse con una mujer filistea, a pesar de las protestas de sus padres y en el quebrantar la ley de Dios sobre el matrimonio con paganos. Su madre y su padre lo acompañan pasando las viñas de Timnat para obtener su novia cuando un león lo ataca y Sansón lo mata. Cuando Sansón regresó por el cuerpo muerto del león, estaba lleno de un panal de miel del cual comió. Y esto constituye una clara violación de la segunda parte de la ley del Nazareo. Mientras dure el tiempo de tu consagración al Señor, no podrás acercarte a ningún cadáver. Números capítulo 6, verso 6. Sansón parecía saber que lo que estaba haciendo estaba mal, porque cuando le dio de la miel a sus padres, no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Vamos entonces, continuando con la misma historia en el capítulo 14 de Jueces, llegamos al banquete habitual, que era literalmente un banquete de borrachera, el banquete de las bodas. Como un nazareo, Sansón tuvo que seguir las leyes escritas en Números capítulo 6 del 1 al 21. Primero, un nazareo se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Y aunque las escrituras no indican si Sansón bebió vino o bebida fermentada, fue otra fuente de tentación la que le condujo finalmente al pecado. En este caso, mira bien, Sansón ofrece una apuesta en un enigma, y su esposa lo traiciona y le da la respuesta del enigma a sus compatriotas, los filisteos. Y como consecuencia, producto de su molestia, Sansón mata 30 hombres.
Así que vemos cómo la tentación en la vida de Sansón en muchas ocasiones le llevó directamente a pecar, a fallarle a Dios, siendo un hombre, de acuerdo a la ley y de acuerdo a las promesas dadas a sus padres, apartado para Dios. Su historia aparece en el libro de Jueces, lo cual nos señala que así era, apartado para Dios. En segundo lugar, en la vida de Sansón, Dios usará incluso a un hombre pecador para promulgar su voluntad. Mira bien, Sansón voluntariamente se metió en situaciones que lo condujeron al pecado, pero cada vez Dios lo usó para su gloria. Dios creó a Sansón, y dice en Jueces 13:5, Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Incluso los hombres pecadores no pueden impedir la voluntad de Dios. Cuando Sansón mató al león, fue el registro de su primera prueba de fuerza. Le dio la confianza para enfrentarse con los filisteos. Mató a 30 filisteos, como ya lo señalé, en señal de venganza a fin de pagar una deuda. Posteriormente, Sansón jura desquitarse de los filisteos y dice, Jueces 15:3, esta vez sí que no respondo por el daño que le cause a los filisteos. Sansón dijo, puesto que actuaron de esa manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Jueces 15:7. Ambas ocasiones fueron por razones personales y no fueron de parte de Dios. Pero Dios las utilizó como trampolín para lanzar a Israel de su opresión. A pesar del pecado de Sansón, la voluntad de Dios no fracasaría. Cuando Dios quiere hacer algo, pese a nuestros errores, pese a nuestra desobediencia, a nuestros pecados y nuestra condición, Dios hará lo que se propuso en su corazón. Así que, siendo Sansón como era, siendo Sansón tan irritable, utilizando la fuerza a su favor, Dios de igual manera aprovechó esas ocasiones para que su voluntad se cumpliera y Sansón fue su instrumento. Y en tercer lugar, en la vida de Sansón, Dios no nos dejará escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Y como le hemos dicho que aunque la voluntad de Dios es imparable, Sansón siguió experimentando las consecuencias de su pecado. Cuando Sansón conoció a Dalila y ella le rogó para conocer el secreto de su fuerza, él rompió la parte final de la ley nazarea, que dice, durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto. Capítulo 6, verso 5 del libro de Números. Después que los paisanos de Dalila cortaron su cabello, Sansón todavía esperaba que Dios estuviera con él. Dice Jueces 16:20, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Él se había ganado la confianza de violaciones anteriores que parecían haber quedado impunes, pero su continua desobediencia voluntaria había llegado a su fin. Cuando Sansón finalmente había quebrantado todas las leyes nazareas, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Las lecciones que podemos aprender de la vida de Sansón, a propósito del tema de esta serie, las grietas del carácter, y lo que hablamos a lo largo de todo en estas entregas de el carácter del cristiano, son las siguientes. Si voluntaria y repetidamente caemos en tentaciones que conducen al pecado, sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia, aunque Dios nos siga usando para cumplir su voluntad. Ten presente esto, por favor. Si voluntaria y repetidamente caemos en tentaciones que conducen al pecado, sufriremos entonces las consecuencias de esa nuestra desobediencia, aunque Dios nos siga usando para cumplir su voluntad. Al final, Sansón comprendió la verdadera fuente de su fuerza, pero nunca entendió su verdadero propósito. Entonces Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Jueces 16:28. Vemos en este versículo que Sansón estaba más preocupado por la venganza que por hacer la voluntad de Dios, y esto en definitiva le costó la vida. Dice ya al final, Jueces 16:30, fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía.
La voluntad de Dios se hizo, pero las muchas bendiciones que Sansón podría haber visto nunca se cumplieron. Amado, ¿consideras la debilidad moral como un problema en tu vida? ¿Es la tentación un asunto con el que lidiamos todos los creyentes? Ninguno de nosotros, escucha, puede asegurar que ya venció este problema. Sin embargo, es propicio este momento para invitarte a buscar ayuda con el propósito de que puedas identificar las áreas de tu vida donde estás siendo tentado y puedas huir y alcanzar la victoria. Recuerda, la debilidad moral es una grieta en nuestro carácter. La debilidad moral nos mostrará por nuestra condición constantemente la tentación, y el no tratar con la tentación nos conducirá inevitablemente a la caída que el pecado produce. Y aún a pesar de eso, podría pasarnos como Sansón, que Dios usará esas situaciones para hacer su voluntad, pero recuerda, de las consecuencias del pecado nadie podrá librarse. Así que si estás siendo tentado, si hay una debilidad moral en tu vida, si hay un asunto en el cual constantemente te ves asediado, por favor busca ayuda. En primer lugar, ve al Señor en oración. Ve al Señor en la lectura de su palabra. Él hablará a ti a través de su palabra. Su Espíritu Santo, que de acuerdo a su palabra mora en tu corazón, te alertará, te brindará ayuda, revelará el propósito de Dios a tu vida a través de la lectura de su palabra. Te advertirá cuando la tentación te asedie, pero no te detendrá porque tienes el libre albedrío que deberías entregar en las manos de Dios con la intención de no fallarle. Todos somos tentados. Todos lidiamos con la tentación. Hay algún asunto en nuestra vida que nos persigue, que nos asedia. Pero debemos estar atentos para evitar que esa grieta se abra de tal manera que nos lleve a la muerte, y a la muerte espiritual y a la muerte física. Vamos con el siguiente punto y con el siguiente ejemplo. Y hablaremos de otra grieta del carácter conocida como inmoralidad sexual. Y hablaremos en este caso de un rey, el rey David. Este fue el segundo rey de Israel. Dios lo escogió desde muy joven para ese puesto. Era David el menor de 8 hermanos, hijo de un hombre llamado Isaí. De pequeño fue pastor de ovejas, también disfrutaba mucho de la música, tocaba el arpa y componía. Él escribió muchos de los salmos que tenemos en la Biblia. En los libros de Samuel, Reyes y Crónicas encontramos muchos relatos de la vida de David. Uno de los más conocidos está en 1 Samuel 17 y cuenta de su victoria sobre un gigante llamado Goliat del ejército filisteo. Ahí David mostró gran valentía y confianza en la protección de Dios. Su fama comenzó a crecer y esto alimentó la envidia en el corazón del rey Saúl, que comenzó a perseguirle. Por eso David tuvo que huir y pasó un tiempo en el exilio. Tras la muerte de Saúl, David regresó, fue coronado rey de Judá y luego rey de Israel. Su fama y su osadía crecieron con el paso del tiempo gracias a los triunfos sobre muchos ejércitos. Uno de los logros más importantes fue devolver el Arca de la Alianza a Jerusalén, y como resultado de esta acción recibió grandes promesas por parte de Dios. Al parecer todo va bastante bien en la vida de David. Es un hombre usado por Dios, y la historia de él, como decíamos, descritas en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, nos relatan que verdaderamente fue eso, un gran hombre de Dios. Sin embargo, en 2 Samuel, capítulos 11 y 12, leemos sobre un episodio oscuro en la vida de David. Durante el sitio de la ciudad de Rabá, David cometió adulterio con Betsabé, mujer de Urías, uno de los militares. De forma indirecta mandó a matar a este hombre llamado Urías para poder casarse con su esposa Betsabé. Como consecuencia de toda esta trama, Dios envió al profeta Natán a revelarle a David las consecuencias de sus actos. Y ahí leemos que el bebé fruto de esa relación murió. Así lo decretó Dios. También se desataron enormes problemas y luchas entre David y sus otros hijos. Toda esta situación, esta desobediencia de David, esta inmoralidad sexual como muchas otras que cometió David, afectaron mucho a Dios.
desagradaron mucho al Dios de los ejércitos de Israel. Y parece que el arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán fue a hablar con él. David reflexionó y se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de que le había fallado a Dios. Y el Salmo 51, versos 1 al 4, que verás en pantalla, expresan el dolor que sintió. David comienza el Salmo pidiendo compasión a Dios y luego le ruega que intervenga en su vida. Dice así: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios. Necesitaba la restauración que viene con el perdón de Dios, y sabemos que la recibió. Pues Dios nunca rechaza el corazón que se humilla y reconoce sus errores. En el mismo Salmo 51, pero en el verso 17, David escribe: Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El perdón de Dios llegó a la vida de David. En Hechos capítulo 13 leemos que Pablo estaba hablando con los jefes de la sinagoga en Pisidia, y entre sus palabras de aliento para ellos hay una mención a David. Tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Hechos capítulo 13, verso 22. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo entiendo que esto del hombre conforme al corazón de Dios tiene mucho que ver con que es el rey para Judá e Israel que está en el corazón de Dios, a diferencia de Saúl. Era el rey que estaba en el corazón de Dios de Israel. Era el hombre que él había escogido para reinar, que era el deseo del corazón del pueblo. Esto es lo que logra el perdón de Dios. Nos acerca más a Él y nos impulsa a ser transformados para llegar a ser todo lo que Él quiere que seamos. Así que David, un hombre usado por Dios, un hombre valioso en las manos de Dios, padre de otro hombre que también Dios usó de una manera especial, como el rey Salomón, cometió muchísimos errores. Pero en nuestra entrega de hoy, tomamos como ejemplo su inmoralidad sexual. Todo lo que rodeó esas acciones de David para hacerse de la mujer de Urías fueron cosas vanas, bajas, muy bajas. Fueron señales de un corazón que estaba dispuesto a hacer lo que quería, lo que se había propuesto con tal de lograr eso que estaba en él. Mira bien, ten cuidado de la tentación. Recuerda, nadie peca sin antes ser tentado. En todas las ocasiones, la tentación precede al pecado, precede a la caída. Y la Biblia claramente nos enseña que Dios nos advierte. Siempre habrá una señal de Dios para sus hijos, para aquellos que ama, cuando la tentación está asediándote y estás a punto de fallar, de caer en el pecado y de fallar a tu Padre Celestial. La inmoralidad sexual, las acciones de David lo llevaron a muchos momentos de desgracia, entre ellos la muerte del hijo del fruto de esa relación desaprobada por Dios. Y ya por último, quiero hablarte de un caso interesante en la Biblia acerca de grietas en el carácter. Recuerda, en la entrega anterior te señalé que solo hablaríamos de algunos ejemplos. El resto, como también te lo señalé, es una tarea personal. Quiero hablarte de fracaso y decepción. Si nuestros centros educativos realmente quisieran preparar a nuestros hijos para enfrentar la vida, darían clases sobre fracaso y decepción. Puede ser que tus hijos jamás tengan que usar el álgebra o la química en sus vidas, pero sí tendrán que saber lidiar con los fracasos y las decepciones que la vida trae y nos presenta. Sin importar dónde nos encontramos, en la Biblia
hallamos fracaso y decepción. Y uno de los casos más emblemáticos, de los cuales por cierto no se habla mucho, es el caso de Samuel y sus hijos. Acompáñame a leer el pasaje en 1 Samuel capítulo 8 versos 1 al 3. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel con sede en Berseba. El hijo mayor de Samuel se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. El mensaje uniforme y constante de las Escrituras es que el fracaso y la decepción son una parte inevitable de la experiencia humana. Quiero que te imagines por un momento un discurso de graduación o de inauguración con énfasis bíblico en esto del fracaso y la decepción. Puedo asegurarte que esto prepararía a nuestros hijos aún mejor para la vida, particularmente ayudándoles a manejar apropiadamente sus expectativas. En el pasaje que leímos, la Biblia nos dice que los hijos de Samuel no siguieron el ejemplo de su padre. Y estoy convencido que cada padre bueno anhela ver a su hijo siguiendo sus pisadas, con un mejor ritmo y con huellas más firmes. Desean que sus hijos sigan su ejemplo, pero que los resultados sean mucho mejor y puedan beneficiar a muchos más. Y a propósito de esto, esta semana falleció uno de los hombres de Dios más influyentes en gran parte del siglo pasado y lo que va del siglo XXI. Luis Palau, quien por más de 65 años sirvió a la causa de Jesús junto a su familia, nos dejó luego de luchar por más de 3 años con un cáncer de pulmón grado 4. Y leyendo acerca de la vida de este gran evangelista, me llama mucho la atención las palabras de su hijo Andrés, de quien verás una imagen en pantalla junto a su otro hermano Kevin. Andrés es el que tiene cabello y Kevin el que no lo tiene, para ser más claro. Y en la otra imagen que verás es Billy Graham junto a Luis Palau, que por cierto, en la primera ocasión que Luis Palau tradujo para Billy Graham, dijo lo siguiente: yo quiero llegar a ser como ese gran hombre de Dios. Y en mi particular percepción, creo que logró el anhelo de su corazón. Pero escucha lo que su hijo Andrés escribió en una especie de carta señalando la despedida de su papá. Si papá hoy estuviera aquí, me diría otra vez lo mismo que siempre me ha dicho: no te detengas, sigue predicando el evangelio hasta los confines de la tierra con todos los dones que Dios te dio. Confía que Él estará contigo sosteniéndote hasta el último día. El Espíritu Santo te dará fuerzas como a mí y nada podrá detener el avance del evangelio. A propósito de esta historia, acerca de Luis Palau, su muerte y lo que su hijo señala, y a propósito de lo que sucedió con los hijos de Samuel, yo pienso que en algún momento de su vida Samuel compartió palabras similares con sus hijos. Además del ejemplo que les compartió con su vida entregada al servicio de Dios, del Dios de Israel, Samuel esperaba que sus hijos sirvieran con sus vidas al Dios al cual había dedicado su vida entera. Se estima que la edad de Samuel para este momento era de aproximadamente 65 años. Y la Biblia también señala que ninguno de los 2 hijos de Samuel fueron como su padre. En lugar de continuar el legado, el verso 3 nos dice: se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Nota también que los ancianos de Israel reconocían a Samuel, pero no a sus hijos. Los versos 4 y 5 señalan: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Y tú te harás esta pregunta: ¿cuál es la grieta del carácter en este ejemplo? Y es una pregunta muy sensata. Suponemos que Samuel hizo lo correcto en la crianza de sus hijos, por un lado. Además, él fue quien los puso como gobernadores de Israel, lo leímos en el verso 1, lo cual nos hace pensar que eran aptos desde su perspectiva, desde la perspectiva de su padre, para el cargo. Y al igual que el sacerdocio instituido por Moisés y Aarón, eran cargos heredados. La grieta está en las decisiones que los hijos tomaron al ocupar los cargos de gobierno. Así que la grieta es un asunto que se revela cuando estos llegan al poder.
Ellos pudieron hacerlo bien. ¿Recuerdan lo que hablábamos de Saúl en la entrega anterior al ser escogido como el primer rey de Israel? Recuerda que decíamos, tuvo la oportunidad de marcar una pauta. Tuvo la oportunidad de señalar el camino que los sucesores reyes de Judá y de Israel deberían tomar. Tuvo la oportunidad de dejar una huella profunda y que todos los reyes de Judá y de Israel fuesen comparados con Saúl. Pero no fue así. Y eso era lo que el padre esperaba. Eso era lo que Samuel esperaba. Pero estos optaron por dejarse llevar por la avaricia, lo cual derivó en la destitución. El pueblo, representado por los ancianos, decidieron pedir rey a Dios para ser como las demás naciones, pues de cierta manera la conducta de los hijos de Samuel obstinó a los habitantes de Israel. Hay más ejemplos en la Biblia acerca de hijos que no lo hicieron bien. Los hijos de Job, Caín, el hijo de Adán y Eva, los hijos de Noé, las hijas de Lot, entre otros. En términos generales, estos padres que te mencioné lo hicieron bien, pero sus hijos se desviaron y sus historias así lo certifican. Mira bien, a veces el dar poder a alguien revela lo que hay en su corazón. A veces pensamos que tales personas pueden estar capacitadas para un cargo, para una función, para ejercer un liderazgo, pero al otorgar ese liderazgo se revela lo que hay en su corazón. Alguien dijo, dale poder a alguien y verás quién verdaderamente es. Colócalo en un lugar de poder o de influencia y verás lo que hay en su corazón. Y esto fue lo que sucedió con los hijos de Samuel. El error no fue de Samuel, y me refiero, no fue que Samuel siendo consciente de quiénes eran sus hijos, mentirosos, fracasados, tramposos o tramperos, como quieras llamarlo, los colocó como gobernadores. No, él esperaba que siguieran el ejemplo de su padre, y de seguro él había hecho lo posible para dar el mejor ejemplo y dejar legado en sus vidas. Pero no fue así, no fue así. Tú puedes ser un padre ejemplar. Tú puedes estar dedicado con esfuerzo a la crianza de tus hijos, cosa que creo es así. Cosa que estoy seguro estás haciendo, porque has entendido la importancia de la formación de tus hijos, porque has comprendido lo importante y necesario que es hacerlo de la manera correcta. No quieres cometer los errores que quizás tus padres cometieron contigo. Tal vez cometerás esto, pero harás un esfuerzo enorme a diario para evitar que tus hijos vean cosas malas y tú seas el protagonista de esas historias. Pero recuerda, ten presente por favor, tus hijos al final decidirán qué hacer. Y eso, en definitiva, quiero que lo tengas claro, no es tu responsabilidad. Debes esforzarte por hacer tu labor lo mejor posible. Debes enseñar, debes disciplinar, debes acompañar y dar el ejemplo. Sin embargo, escucha bien, ellos decidirán cómo vivirán su vida. Yo te insto, a que hagas lo que te corresponde. Entrega cada día a tus hijos en las manos del Dios Todopoderoso. Deja que Él se encargue de ellos. Haz tu parte. Dios hará la de Él y al final tus hijos decidirán qué hacer. Y como me gusta decir, en casos como este, existe entonces una alta probabilidad de que tus hijos sean los mejores. Pero no hay una garantía tal de que así sea. No hay una certeza del 100% de que así va a ser. No puedes decir, yo hice todo lo que estuvo en mis manos, por esa razón mis hijos tienen que ser lo mejor. Hay muchas historias en las Escrituras y de seguro conoces muchas historias también acerca de esta gran verdad. Y puedo pensar que tu historia tiene parte de esta realidad. Puedo pensar que has hecho algunas cosas de las cuales tus padres no estarían a gusto. Así que la historia se repetirá. Pero haz lo que te corresponde. Dios hará lo suyo y en definitiva tus hijos decidirán qué hacer. Vamos a orar. Amado Señor, bendecimos tu nombre en esta hora y te damos muchas gracias por tu amor incondicional, por las bendiciones que de ti recibimos y disfrutamos. Gracias, amoroso Dios, por cuidar de nosotros, por proveer para nuestras necesidades, por bendecir nuestras vidas. Señor, hoy vamos a ti
con el corazón en nuestra mano, para pedirte como el salmista que lo escudriñes y que lo examines. Reconocemos, Señor, que hay áreas débiles en nuestra vida que nos pueden hacer fallar. Reconocemos, poderoso Dios, que somos presa de nuestras debilidades y que siendo presas de ellas podemos errar el blanco, decepcionarte y quizá decepcionar también a muchas personas a nuestro alrededor. Señor, ponemos nuestro ser delante de ti y te pedimos, como ya lo señalaba y como lo señalaba el salmista, escudriña nuestros corazones. Ve si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos, Señor, por el camino eterno. Oh poderoso Dios, que la debilidad moral, como hemos señalado en la vida de Sansón, no nos afecte, Señor. Que podamos lidiar contra la tentación, que podamos ser fuertes moral y espiritualmente, Señor, para evitar nuestra caída que tendrá consecuencias y caída que podría apartarnos de tu propósito. Poderoso Dios, que la lucha con la tentación sexual, también en ella podamos obtener la victoria, Señor, que tú preparaste para nosotros. Señor, ante la tentación, que podamos ver la salida que tú dispones para nosotros. Ante la tentación podamos nosotros, Señor, hacer un alto y desviarnos por el camino que tú trazaste para nuestras vidas y no por el que la tentación nos ofrece. Señor, que podamos tener nuestra mente, nuestra cabeza en alto constantemente, Señor, sabiendo que hemos vencido toda tentación en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amoroso Dios, ponemos a nuestros hijos en tus manos. Señor, si algo pudiéramos pedirte, con la confianza y la certeza de que eso sucederá de la manera como lo pedimos, de seguro la petición de los padres sería que mis hijos no te fallen, que mis hijos no cometan los errores que yo cometí, que mis hijos sigan el resto de sus vidas por el camino de santidad que tú trazaste para ellos. Pero entendemos, oh Dios, que a través de las Escrituras tú nos enseñas, entendemos que no siempre sucede de esa manera. En tu palabra hay muchas historias que revelan que las huellas de los hijos no fueron las mismas de los padres, que aún los padres dando el mejor ejemplo, sus hijos no hicieron lo mismo y no hicieron lo correcto. Señor, corremos el riesgo de que así suceda con nuestros hijos. Ayúdanos para hacer lo que es correcto. Ayúdanos para darles el mejor ejemplo. Ayúdanos, oh Dios, para formarlos en tu palabra, para que te amen con todo su corazón y en lo posible no se desvíen. Pero también ayúdanos a entender que ellos tomarán sus propias decisiones. Ayúdanos a comprender que ellos tendrán que soportar y luchar con sus tentaciones. Ayúdanos, poderoso Dios, para comprender que solo podremos orar cuando ellos estén inmersos en sus luchas personales. Y es nuestro deseo que salgan victoriosos, pero creemos que no en toda ocasión así será. Poderoso Dios, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos para que seamos ejemplo para las nuevas generaciones y no caigan producto de la tentación. En el poderoso nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Quiero darte las gracias por acompañarnos, como siempre, en nuestras entregas que los domingos publicamos en nuestro canal de YouTube. Recuerda, por favor, darle like a esta enseñanza. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. También activar los recordatorios, la campanita que tienes allí. Dale el clic de tal manera que cada vez que tengamos una entrega pueda ser notificado vía correo y compartir en el tiempo de estreno con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron también en el chat conversando y hablando acerca de esta entrega. Bendiciones para cada uno. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. No lo olvides que esto también pasará y seremos más fuertes. Bendiciones. Yo
presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.